Hola, ¿cómo han estado, distinguidos televidentes que nos hacen favor de vernos y escucharnos cada 8 días? En esta ocasión, permítanme dar una disculpa porque no pudimos tener la continuidad acostumbrada de cada semana, porque su servidor tuvo problemas bronquiales y están de moda por este rumbo los virus. En fin, pero aquí estamos para seguir adelante y nos iremos poniendo a mano, como decimos en este país. Bueno, pues empezaremos este programa número 6 de nuestra segunda temporada con algo inicial antes de entrar al capítulo realmente que nos lleva este programa, este día. Quiero hacer mención de que en la última parte de nuestra plática de la vez pasada hablábamos mucho de la ciencia, de místicos, de ciencia y espíritu. Hablábamos o material y espiritual. Hablábamos de físicos, astrofísicos, gurús, todo eso hablamos. Pero hay algo que quiero recordar para entrar a lo que tenemos como acontecimiento actual. Se dijo la última vez en relación al físico David Bohm. Él cerró su capítulo diciendo que tal vez lo más significativo que el sabio en general nos transmite es que su experiencia de la luz y del centro de la creación emanaba desde un punto perceptual en su corazón, no desde su intelecto. Una enseñanza que pone de relieve las limitaciones del método científico occidental. Pero mientras la ciencia occidental se niega a aceptar semejante relato subjetivo, argumentando que carece de verificación objetiva, los místicos que a lo largo de la historia se han dedicado a aprender un método de percepción absoluta, siguen describiendo experiencias similares. La dimensión científica del yoga, por ejemplo, practicada en el laboratorio de la mente humana, es de hecho la ciencia de la conciencia que según este físico y otros más, pero en este caso como David Bohm, es al mismo tiempo inseparable y responsable de toda realidad, que es materia y espíritu. A su propia manera es probable que el niño que llevamos dentro todos los seres humanos, asombrado ante la vastedad, el infinito, incomprensible del firmamento, llegue a la misma conclusión. Bueno, una vez dicho esto, me voy a referir a un hecho inédito, algo nunca visto, no en proporción al conocimiento del universo que conocemos los terrícolas y los físicos y toda esta gente que se dedica a esta ciencia, lo hayan dicho. Lo han dicho en muchas formas, pero nunca había sucedido lo que aconteció desde el sábado pasado con los astronautas que fueron rescatados, la palabra, de la Estación Espacial Internacional. La llamada cápsula en la que fue enviados 4 astronautas para rescatar a 2 astronautas que habían sido abandonados por 9 meses por la administración anterior, ordenado por el presidente de Estados Unidos, repito, en la administración anterior. Este hecho que hemos visto, imagino, gran parte de la humanidad del planeta, debe ser considerado, en mi opinión, respetando la de todos los oyentes, debe ser considerado como un día glorioso, heroico, además de histórico. Quienes no han creído en el Creador cambiarán sus mentalidades para ayudar a sus semejantes, aún en condiciones tan difíciles. Y me voy a permitir, con el permiso de ustedes, leerles lo que uno de los rescatados, de nombre el astronauta Butch Wilmore,
contestando a la pregunta de un reportero, porque como todos vimos, antes de y después de y durante el trayecto, no voy a mencionar la cadena, pero vamos a decir que la NASA y el Centro de Control de California, de la empresa que construyó el cohete y la cápsula, tenían a dos damas, una de la NASA y otra de esta compañía de California, de X, identifiquémoslo como X nada más. Mencionaban muchas cosas, pero dieron entrada a que un reportero le preguntara directamente a Butch Wilmore sobre sus experiencias que había tenido en el trayecto del espacio, dentro del espacio, pero ya de la estación camino a la Tierra. Le preguntó, el reportero, ¿cuál es tu lección de vida después de 9 meses abandonado en el espacio? Dígase que Butch Wilmore estuvo acompañado de una dama, parece ser de origen hindú, ¿verdad? Que todo el mundo la identificará porque su cabellera flotaba ahí dentro de la estación por la gravedad, falta de gravedad. Bueno, la contestación de este hombre es increíble. Él dijo, bueno, puedo decirte honestamente que mi sentimiento en todo esto se remonta a mi fe. Está ligado a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él está trabajando en su plan y sus propósitos para su gloria a través de toda la humanidad. Y como eso juega en nuestras vidas, es significativo e importante. Y estoy contento porque entiendo eso. Entiendo que Él está trabajando en todas las cosas, visibles e invisibles, agrego yo como el Creador lo ha dicho. Algunas cosas son para el bien y algunas cosas nos parecen no ser tan buenas. Pero todo esto está obrando para su bien de la humanidad, para todos aquellos que creen en Dios, Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí dejamos el evento que es, como ya lo dije, histórico, por varias razones. Y los técnicos lo entenderán mejor. Y los técnicos, permítanme incluir físicos, astrofísicos, etc. Bueno, ahora sí damos entrada a nuestro programa número 6 de la segunda temporada del programa La Historia Prohibida de la Humanidad, por su servidor Manuel Mesa. Ya di la entrada, un saludo. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo y empezamos. ¿Cuál es la realidad virtual? Quiero anunciar que vamos a apoyarnos ahora en este nuevo libro, que es La Respuesta, escrita por el ingeniero Pablo E. Hauser. Este ser humano, que tengo el placer y el gusto y el honor de conocer, fue contactado y llevado a un planeta que quien quiera tener más detalles, aquí está el libro, se llama La Respuesta, y aquí pueden encontrar todas las dudas y todos los análisis del protón y desde antes del protón y de todos los elementos físicos que se transforman en el porqué de la creación, no nada más de la Tierra, sino del espacio, es decir, del firmamento. Me agrando más de todos los, podríamos decir, planetas o astros que componen el infinito espacio, que ya dijimos la vez pasada, que es incomprensible. Bueno, en unos capítulos que nos vamos a permitir leerles, habla de la realidad virtual y dice, la supraconciencia se refiere a una conciencia que va más allá de la mente y del cuerpo físico. Dice, el cerebro físico, los procesos mentales y la imaginación constituyen el poder mágico de la mente. Agrego que ya lo he dicho, me parece, que la computadora más eficiente, más poderosa que ha dado la creación es esta, la que tenemos cada uno de nosotros. Y no me meto a los coeficientes porque pues eso es tema
que pues viene del ADN, viene de los antepasados y luego se aumenta con los estudios, etcétera, etcétera. Pero la tenemos catalogada como el poder, más bien el ingeniero Hauser, como el poder mágico de la mente. La psicología, la parapsicología, que es el examen de lo que está junto a la mente o al alma. La metafísica, la bioquímica, mecánica cuántica, astrofísica, la que estudia el universo, aplicando los principios de la física y la astronomía. La cosmología, el hiperespacio, que es la dimensión superior a través de la cual se puede distorsionar la forma de nuestro espacio tridimensional. Son diferentes temas, pero todos inciden para el conocimiento de la realidad, que es nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Esto es una expresión propia del ingeniero Pablo Hauser. Con alguna rara excepción, todos deseamos consciente e inconscientemente vivir una experiencia que está totalmente fuera de lo común. Participar en una hazaña y vivir emociones que solo hemos compartido, por ejemplo, en una competencia olímpica con un atleta conocido. Al compenetrarnos en alguna situación, la vibración mental puede ser tan fuerte que nos lleva incluso hasta las lágrimas, a hacernos sentir como el entusiasmo nos invade físicamente y compartir el hecho identificándonos con el protagonista. Es como si nosotros mismos estuviésemos ahí. Voy a dar un ejemplo que no es muy de mi agrado, pero creo que es muy conocido. El fútbol. El fútbol soccer. No lo confundamos con el fútbol americano. En el fútbol está la transmisión que emite el juego, que lo ejecutan 22 jugadores, que el público se emociona y recibe y emana sentimientos diferentes. Yo lo jugué, su servidor en mi juventud lo jugué, y bastante. Sé lo que se siente. Y no había los medios de ahora, modernos. Era el gritadero, decimos por acá, del público, ¿no? Y que transmitía a los jugadores el ánimo o el desánimo, según sea. Es un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos esta escena. Un amigo está participando en la final por la medalla de oro de natación en una olimpiada. Por televisión vemos la presentación de los concursantes y lo reconocemos. Está tomando su posición. Estamos ya en tensión al borde de la silla. Mentalmente estamos con él. Guardamos silencio durante los segundos que proceden a la salida. Ahora se acercan los competidores a la posición de salida. Esperan el disparo. No parpadeamos. Sostenemos la respiración. Salen. Tratamos de parecer fríos e indiferentes, pero nos sudan las manos. Estamos transmitiéndole nuestra energía, deseando que desempeñe un buen papel. En este caso, se habla del atletismo, de un corredor, en la distancia que sea. Sobre todo, por lo menos yo lo viví en los 100 metros planos. Que ya ven que cada vez, me recuerdo del 68, que se empezó a acercar la meta. A la meta de los 100 metros se empezó a acercar a los 10 segundos. Y ahora me parece que ya los sobrepasaron. El locutor da nombres, nacionalidades, identifica a los competidores en los carriles y súbitamente nos percatamos de que nuestro amigo va en segundo lugar. El locutor lo confirma. Ahora cada segundo es un tormento. Lo empujamos con la mirada. Seguimos con creciente emoción cada brazada. Deseamos fervientemente que lo logre. Lo vemos salir en primer lugar al dar la vuelta. Casi no podemos seguir sentados. Oramos porque pueda seguir. Sigue en punta. Se acercan a la meta. El de segundo lugar casi lo alcanza. Sudamos. Quisiéramos poder jalarlo. Se acercan. Sigue adelante. Es primero. Toma ya unos centímetros de ventaja. No podemos más. En un salto estamos de pie animándolo. Sigue más, ganó. Aquí se refiere a un nadador, obviamente. Los ojos se nos llenan de lágrimas, saltamos, abrazamos. Un torrente de adrenalina nos invade el cuerpo. La algarabía nos contagia. Ahora la premiación. Nuestro amigo sube al podio, casi lo podemos ver.
Las lágrimas nublan nuestros ojos. Un nudo en la garganta nos amenaza, nos atenaza. Las notas del himno nacional y la bandera subiendo lentamente, mientras ondea orgullosa, toda esta emoción es más fuerte que nosotros. Tragamos saliva, reímos para no llorar. Cuando logramos volver a ser nosotros mismos, nos queda una sensación como si hubiéramos estado ahí. Es más, mentalmente estuvimos. O sea, emanamos una energía que ya lo hemos explicado anteriormente, que el ser humano o emana energía positiva o puede emanar energía negativa. En este caso estamos hablando de la positiva. Estuvimos mentalmente, participamos y ayudamos y triunfamos con él. Nuestra entrega y aceptación de la vivencia se basa en que consideramos tener todos los elementos de juicio para saber que lo sucedido fue verdad. Igualmente, podemos comprender el estado físico y psicológico de la persona que vive una experiencia sobrenatural. Pero, ¿qué es sobrenatural? Como decíamos, es simplemente algo que no es natural, no es usual, no es común o cotidiano. Es diferente, presenta aspectos imprevistos y nos identificamos con el protagonista en la medida en que reaccione como lo haríamos nosotros mismos. Sin embargo, mentalmente estamos manteniendo un paralelismo entre el relato y lo que nosotros aceptamos como cierto, en función de nuestros conocimientos, experiencias y razonamientos. Cuando las líneas nos separan, dejamos de creer posible el hecho y automáticamente lo descalificamos, porque ya no estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué? Pues aquí está la clave. Hemos emitido un juicio. Nuestro fallo se basa en nuestro sentido común, a priori, previamente, pero ¿qué no estaremos equivocados por juzgar sin tener todos los elementos que son necesarios para poder hacerlo? ¿Acaso sabemos siquiera cuáles son? El autor nos pide entonces no aceptar ni negar de primera instancia. Es necesario meditar primero y analizar de qué manera los fenómenos llamados paranormales, que son el resultado de nuestra percepción y en los cuales hay una aparente contradicción en el cumplimiento de las leyes naturales, pueden ser en realidad el propio cumplimiento de las leyes universales, que a veces no conocemos y que precisamente estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. La aparente contradicción estriba en que sucede algo que es diferente a lo cotidiano, a lo que conocemos, a lo usualmente llamado normal, y por eso nos desconcierta. Pero veamos un ejemplo. Imaginemos que estamos en el año 1850 y se rompió una pieza especial en un molino del ingenio principal en Veracruz. Veracruz es una ciudad y a la vez el nombre del estado en el país de México, que está en el litoral del llamado Golfo de México por cientos de años y que ahora le pretenden llamar de América. Damos la fecha. En enero 10, el ingeniero reporta el problema y procede de inmediato a solicitar el repuesto a Inglaterra. Enero 12, un barco que estaba por zarpar de Veracruz lleva la carta con el pedido. Enero 12, el barco llega a Inglaterra. Pues debe haber sido un poco moderno, ¿no?, para ir tan rápido. Marzo 15, el proveedor se entera del problema y de inmediato empaca el repuesto para ser enviado. Marzo 20, el repuesto sale de Inglaterra hacia Veracruz. Mayo 21, el repuesto llega. Mayo 25, la máquina queda reparada. El plazo utilizado hipotéticamente de enero 10 a mayo 25 fue de 4,5 meses, o sea, 135 días.
si todo sale perfectamente y sin demoras ni errores. El primer problema en 1995. Enero 10, a las 8 a.m. se detecta el problema. Enero 10, a las 9 a.m. se envía un fax con especificaciones y planos solicitando el repuesto urgente. Enero 10, a las 9:01 a.m. hora de México, 4:01 p.m. hora de Londres, el proveedor recibe el pedido vía fax. Enero 10, a las 10 a.m., 5 p.m. hora de Londres, el proveedor envía el repuesto al aeropuerto y simultáneamente obtenida de la computadora, la factura y documentos a México se envía vía fax. Enero 10, a las 2 p.m. hora de México, 9 p.m. hora de Londres, un avión parte de Londres con la refacción. Enero 11, 2 p.m. hora de México, la pieza se rescata en la aduana. Enero 11, 5 p.m. hora de México, la pieza queda instalada. Plazo utilizado, 32 horas, o sea, 1.3 días. Así, en 1995 es físicamente posible hacerlo en una centésima parte del tiempo utilizado en 1850. A 145 años de distancia. Es de notar esto, ¿no? Ahora bien, si hubiéramos podido platicar con el ingeniero en 1850 y le hubiésemos dicho que 145 años más tarde, en nuestro tiempo, el problema se podía resolver como indicamos, no lo hubiera creído. Nos hubiera dicho que estamos locos, que estamos desequilibrados. Porque implica el perfeccionamiento y utilización de tecnologías que no podría ni siquiera imaginar el tal ingeniero, tales como telecomunicaciones a la velocidad de la luz, equipos de computación, el dominio del aire para la transportación, o sea, en el avión, y los motores de reacción, etc. ¿Cómo creen ustedes que llamaría el ingeniero a todo lo anterior si se le pudiera transportar en el tiempo y en el espacio para que lo presenciara? Extraordinario, sobrenatural, increíble. Y sin embargo, es algo cotidiano para nosotros. Algo que está sucediendo continuamente a nuestro alrededor, en varios campos. Con este ejemplo, queda claro que si hace 200 o 300 años se le hubiera dicho al hombre cómo sería la realidad de hoy, que hoy vivimos, los mismos científicos la habrían considerado como algo inconcebible o hasta sobrenatural. No obstante, la ciencia paso a paso ha llegado a estas maravillas como cosas naturales. Hasta los niños juegan con ellas. Lo mágico, lo increíble, lo prodigioso, ahora es natural. Sencillamente. Y además, para este tiempo se profetizó esto, y más en lo material y en lo espiritual. Sucede continuamente. Hay fenómenos totalmente naturales que no están aún dentro de nuestra cabal comprensión, porque pueden no estar al alcance de la ciencia del hombre actual, pero no por eso dejan de ser fenómenos totalmente naturales. La comprensión de los fenómenos parapsicológicos no está al alcance de todos los seres, no está al alcance de todos los seres humanos. Se requiere tener el criterio adecuado que se obtiene con el estudio, tener la mente abierta, con inteligencia, haciendo a un lado los prejuicios que cierran las puertas del entendimiento. Es necesario ampliar nuestra comprensión con los conocimientos que le permitan a nuestra mente percibir la luz que convierte la oscuridad en una explosión de color y en realidad los sueños de la ficción. Las verdades de hoy son las mentiras del mañana. El progreso de la ciencia y la tecnología han convertido en una realidad que vivimos y disfrutamos lo que un día fueron sueños y ficciones en mentes con inspiración. Aquí cabe, si me lo permiten, mencionar
¿Qué es lo que ha cambiado? Ya hablamos de la técnica, ya hablamos de la cultura, ya hablamos de qué es cultura y qué es ciencia. Y ya dijimos que el espíritu está sobre la técnica y al revés, que en los tiempos actuales la técnica está encima del espíritu. Pero esto todo tiene correlación porque cuando Oswald Spengler, que nos cansamos casi de hablar de él, dijo hace más de un siglo que la decadencia de Occidente, repito, que es en nuestro hemisferio, que es nuestro lado oeste del planeta, iba a venir así como sucedió con el Imperio Romano y aún el griego. Iba a venir la decadencia que la hemos vivido y la estamos viviendo a más de 100 años de que se nos predijo. Por eso anteriormente aquí el ingeniero mencionó en parte ese fenómeno. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis para hablar de la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Será un pensamiento proyectado en la pantalla mental, donde podemos construir a nuestro gusto como lo hacemos en una computadora. Bueno, también es algo así, pero podemos definirla como un medio para la elaboración de un proyecto. No podremos prepararnos para algo y convertirlo en realidad si antes no lo hemos imaginado. Aquí cabe también otra vez lo que a su servidor le tocó vivir y a muchos de los que nos escuchan, damas y caballeros. Seguro nos pasó. En mi caso, en ingeniería. En aquellos tiempos se usaba en el respirador famoso la regla T, que iba de lado, casi al lado. Se usaban las escuadras, se usaba el transportador, se usaba obviamente la regla, se usaba el compás y otros aparatos más, amén del lápiz. Y me acuerdo de una materia que se llamaba geometría descriptiva, que era imaginarse en el espacio, digamos, esta libreta. Y entonces la tenías que dibujar en este plano, en este y en todos los planos. Hoy, ¿qué sucede? Que lo que en aquellos tiempos el ser humano se quebraba la cabeza para dibujando, hacer aquellas proyecciones, hoy simplemente la computadora en el programa que no sé realmente, lo he oído y todo, pero ya no fue mi tiempo, lo hacen con una facilidad increíble y le dan vuelta a las cosas por donde quieran y todo sale en la pantalla y se puede imprimir. Entonces ese es el cambio al que se refiere y es un ejemplo nada más. Entonces, en aquel tiempo nos imaginábamos cómo era la pieza, ¿no? Y cómo podíamos describirla. Bueno, era la elaboración de un proyecto. No podremos prepararnos para algo y convertirlo en realidad si antes no lo hemos imaginado. Los arquitectos es para lo que estudian, imaginarse. Y los físicos y también mucho, pero aquí se me vino el ejemplo de los arquitectos, que están mal, con todo respeto, porque también su servidor tuvo algunos conocimientos de ingeniero en el Poli, me acuerdo, hice Ingeniería Superior de Ingeniería y Arquitectura. Ahí no cabe decir que dice uno y el otro lado. Aquí cabe que al ir diseñando se está pensando al mismo tiempo si es posible o no posible construirlo. Porque los arquitectos presentan una obra preciosa a la vista. Y ahí les va un ejemplo. El aeropuerto famoso que finalmente no se hizo en el lago de Texcoco, en la Ciudad de México. ¿Saben qué hubiera pasado? A la vista lo hizo un arquitecto extranjero, famosísimo. Se veía precioso. Pero la realidad es que no era posible. ¿Saben por qué? Por un simple hecho. Se iba a hundir. Aquello fue un lago por milenios, no sabemos cuántos. Por lo menos yo no lo sé. Era un lago que cada año, cada tiempo de lluvias, bajaban del lado este de la cordillera que hay ahí, bajaba el agua. El agua arrastraba minerales, tierra, etc. Y aquel fue el famoso lago de Tenochtitlan, lugar donde la ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, se elaboró, se construyó, hicieron actos de ingeniería increíble, sobre todo hidráulica. ¿Quiénes? Los aztecas, hace 500 años. Por ahí fue real. Pero las personas de estos tiempos que diseñaron algo tan bonito, pues iba a hundir. Y lo digo
y lo pruebo, porque me tocó hacer en ese tiempo fraccionamientos. Hicimos uno que se llama, si no mal recuerdo, a un lado de San Cristóbal de Catepec, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero ahí entregábamos los lotes y a 500 metros, un poco más, estaba el agua. Entrábamos con botas de hule porque, ustedes saben, la humedad refleja lo que le llaman, es un lodo, no me acuerdo ahorita el nombre. Y entrábamos con botas y para hacer las calles se metían los camiones de volteo en reversa, vaciaban el tepetate, que es un material que se usa para compactar, bajaban y salían. Y luego con gente se regaba aquel tepetate, venía el siguiente camión, entraba nuevamente en reversa, vaciaba el siguiente contenido y así progresivamente se hicieron las calles. Se le ponían 4 pilotes, por decir, de madera, se le ponía arriba lote 5, manzana 2, por decir, y así se entregaba a la gente. Esto no es vergonzoso, era la necesidad de esa gente de tener un pedazo de tierra. Yo lo viví. Y por eso dije desde aquel tiempo, yo no nadie, yo no tenía palabra. Pero supe y se los dije a mis cercanos. ¿Se rieron de mí? Sí. Pues entérense cómo está ahora, que hasta la plancha principal ya se está hundiendo. ¿Y por qué hicieron los terraplanes en cierto lugar hasta de 6 metros de altura? Iba bajando. Porque en esos lugares calcularon que iba a pasar esto. Ahí está el hecho. Entonces, lo comparo con esto que estamos hablando. Es una realidad. Bueno, entonces decíamos que es un proceso mental. Origina dentro de nuestro cerebro físico y necesitamos, para poder imaginar, los conocimientos necesarios para que la computadora tome la materia prima del banco de datos para poder construir. Pues sí, yo diría para diseñar. La imaginación es el resultado de un proceso energético y de transmisión interna o intercomunicación entre diferentes áreas de nuestro cerebro. Es el manejo de la energía y de la información en nuestra mente que, como lo veremos más adelante, no solo llega por los sentidos físicos. Nuestro cerebro tiene también otros medios para allegarse información y con ella podrá generar igualmente procesos mentales. Son ilusiones que nos pueden presentar de tal manera que para nosotros sean como un sueño. Un sueño que se da tanto cuando estamos dormidos, que es donde he explicado, que es donde aflora el subconsciente. Pero bueno, aún conscientemente se sueña, se imagina. De esta forma, también se puede recibir como un sueño la solución de un problema que fue archivado en el subconsciente, imaginando las posibles soluciones y además, con toda la información que hayamos podido reunir, la mente nos revelará la solución que encuentre a través del proceso mental en el subconsciente y o en nuestro cerebro espiritual. Allí va yo. El subconsciente, que hemos hablado de la psique, recibe por sueños, no siempre, pero sobre todo si se le pide al Creador, ayúdame. Bien decimos Dios, pues ayúdame, Dios mío, ayúdame, quien sea de su... Bueno, yo respeto, ¿no? Ya no sigo más. El que sea de su agrado, pedirle ayuda. ¿Y saben qué? Sí se nos da. Sí se nos da. Y se nos da en sueños, por medio del subconsciente. O se nos da en la realidad, ¿no? Como un ejemplo de algo que vemos y se nos da. O sea, ahí entra la materia y el espíritu. Decíamos que nuestro cerebro es espiritual. Además, ya con la calificación de la conciencia y con un proyecto de acción según nuestro libre albedrío, podremos actuar y lograr lo que nos hayamos propuesto. Seremos sinceros y honrados o injustos y falsos. Podremos engañar a todos, pero nunca a nosotros mismos. Hay una frase preciosa que otro día se las platico, que dijo, me parece Abraham Lincoln, en un discurso que dijo, me parece que en Gettysburg, cuando la guerra civil de Estados Unidos
que inició en 1862, y creo que esto lo dijo en Gettysburg, que fue el lugar de la batalla final, donde decidió el triunfo del ejército del norte. Me parece que ahí lo dijo. Pero es lo mismo. Nunca a nosotros mismos, ni a todos los demás. Pues en la grabación mental que archivaremos, estará en forma indeleble la calificación que dio nuestra conciencia, independientemente del destino que nos fabriquemos con la acción de nuestro libre albedrío. Los conceptos cambian fundamentalmente a la luz del conocimiento. Cuando el hombre creyó vivir en un mundo plano, no habría podido comprender cómo alguien viviendo en el mismo mundo pudiera señalar el cielo en dirección opuesta a la de él, y mucho menos aceptar que ambos tuvieran razón. Apenas ayer, el hombre creía estar en el centro del universo. Galileo Galilei, que fue astrónomo e ingeniero, nacido en el 1564 y terminó su vida en el 1642, arriesgó su vida por atreverse a decir que la Tierra era solo un cuerpo celeste girando alrededor del Sol. ¿Recuerdan? Y terminó sus días en un arresto domiciliario, salvando la vida solo porque supo retractarse a tiempo. Ya me imagino el dolor que sintió, y quizá el arrepentimiento, pero era demasiado tarde, porque su vida, y yo diría que qué bueno que lo hizo, porque nos dio mucho más conocimientos después. Las mentes brillantes de este planeta han sido varias. Voy a citar algunas nada más. Desde el primero, Ptolomeo, que fue un astrólogo del 100 al 170 después de Cristo. Copérnico, que fue matemático, del 1473 a 1543. Arquímedes, físico e ingeniero, del 287 al 212. Miguel Ángel, no podemos dejar de mencionarlo, arquitecto y escultor, de 1475 a 1564. Newton, físico y teólogo, del 643 al 727 de la nueva era. Kant, Dirac, Russell, Kepler, Maxwell, Eddington, Lamartine, Planck, Pauli, Bohr, Heisenberg, Einstein, que hemos hablado de él mucho, y Hawking, físico y cosmólogo ya de nuestra era, y la nueva era de 1942 a 2018, etc. Estos seres convirtieron en fenómenos naturales sus propias ficciones y han cambiado la clasificación de fenómenos paranormales y parapsicológicos a fenómenos naturales de aquellos para los cuales nos dieron la explicación adecuada. Somos sabios al ver hacia atrás en la historia. Nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y tecnología y nos sentimos capacitados para emitir juicios a priori sobre hechos que requieren conocimientos que no poseemos ni comprendemos lo suficiente para opinar. En la naturaleza humana somos dados a solo aceptar lo que nuestros limitados sentidos y conocimientos aceptan, a priori también. Y esto nos hace muy vulnerables ante el error, la incomprensión y la intolerancia. Cuando el tema invade el área de lo parapsicológico, lo religioso o lo espiritual en relación con lo científico, debemos tener aún más cuidado al emitir juicios u opiniones. Pues hay que tener presente que cuanto más seguros nos sentimos de algo, más equivocados podemos estar. Para conocer la verdad, el primer paso debe ser, con paciencia y humildad, esperar a tener los elementos que permitan a nuestra mente formar el juicio. Este juicio, además, deberá ser flexible para aceptar las modificaciones que impliquen nuestra ignorancia en lo físico y nuestra fe en lo espiritual. Es necesario estar conscientes y preparados para comprender que la verdadera realidad fácilmente
puede rebasar a la más aventurada e increíble ficción. Bueno, pues aquí solamente vamos a agregar un ligero comentario. Y así damos por terminada esta primera lectura que se inició con la realidad virtual, este libro del ingeniero Pablo Hauser llamado La Respuesta. Pues lo único que les puedo agregar es lo que ya dije anteriormente, que el cerebro del ser humano tiene dos manifestaciones. Y lo dicen los estudiantes, los estudiosos de la psique, de la mente. Hay quien dice lo normal y lo anormal. Yo me voy mejor a la psicología, que dice, como dijo Freud, lo psicológico, que es lo consciente, y lo subconsciente, que el doctor Salvador Roquet Pérez, que lo menciona, se metió a lo profundo del cerebro y llegó a la psique. Y entonces él descubrió un sistema, una curación psíquica que se llamó la psicosíntesis. O sea que de lo que el famoso Freud curaba, tomémoslo positivo, en un tiempo determinado, el doctor Roquet lo disminuyó en tiempo y en costo también, porque pues cada consulta cuesta, ¿no? Entonces, esta psicosíntesis, que tengo entendido que aunque el doctor ya falleció, tengo entendido que en Estados Unidos, discípulos de él que vinieron, americanos, norteamericanos la mayoría, vinieron a aprender esta técnica, que así le llamó, lo están ya, con permiso gubernamental, lo están empezando a desarrollar en Estados Unidos. Bueno, pues aquí cabe lo que acabo de mencionar, que el ingeniero Hauser nos dijo. Pues para el doctor no fue tanto adivinar o un sueño, sino que lo vivió y lo escuchó de boca de sus pacientes. Y él, en su conocimiento y su tecnología como médico, psiquiatra, pues lo curó, lo fue intentando curar, y sé de muchos casos que curó de su psique aquella o aquel enfermo. Bueno, pues seguiremos platicando de este tema con su paciencia y su permiso, y por hoy damos por terminado esta plática, y ya sobra el pedir disculpas, es tanto atarantamiento, pero me emocionó mucho al principio de esto, porque repito, este evento que hemos vivido fue histórico. Muchas gracias y hasta la próxima.